las ganancias no las vemos jamás. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro seminario Historia del Trabajo y sus trabajadores, trabajadoras, que es, como ustedes saben, está organizado por el CEMOS y por la UAM Coajimalpa. Pues les damos la bienvenida a las personas que ya han estuvieron en la primera sesión de este seminario, a quienes se incorporan el día de hoy. Pues el objeto del seminario es básicamente discutir los trabajos en curso que tengan que ver con este campo de la historia del trabajo y los trabajadores, trabajadoras, y mostrar un poco, como lo decíamos la vez pasada en la primera sesión, la vitalidad del campo, ¿no? La vitalidad de un grupo de estudios que se han venido haciendo en los últimos años en torno a la historia del trabajo y sobre todo también mostrar los diferentes tipos de trabajos y de trabajadoras y trabajadores que se han venido estudiando por parte de diferentes personas. Hoy la vez pasada hablamos de la llantera Tornel en la primera sesión y hoy vamos a vamos a discutir este trabajo de Diego Bautista Páez, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, Subjetivación Política y Conformación de Conciencia de Clase, 1982-1985. Me voy a permitir, gracias, ahí le recordamos a la cooperativa acá encima de la mesa. Tiene un fin pedagógico. Tiene un fin pedagógico. Tiene un fin pedagógico. Ok, qué bueno, Diego, que traigas parte pedagógica el día de hoy. Voy a hacer una breve presentación de Diego. Diego es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Se tituló con la tesis A la huelga, desguaje de clases, circulación de ideas e impacto político entre la huelga general de 1916 en la Ciudad de México y la Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires. Diego es maestro en estudios sociales con especialidad en estudios laborales por la UAM Iztapalapa, con una investigación justamente sobre la conformación de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, y es historiador por la UNAM. Cuenta con un certificado de estudios políticos y un voluntariado de trabajo también en el Instituto de Investigación Educación de Ámsterdam. Fue ganador del premio Las Ciencias Sociales en México en 2020, convocado por la Revista Mexicana de Sociología para conmemorar los 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente funge como investigador invitado en el sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de la gobernanza laboral en México del Observatorio de Políticas Públicas Laborales, con sede en la UAM Lerma. Es coordinador del libro recientemente publicado de E.P. Thompson, Investigación Histórica y Legado Político, que editó la UAM Coajimalpa en 2022, y es miembro fundador del Consejo Editorial de la revista Common, una revista que circula ampliamente en la red. Y de una vez yo creo que voy a presentar también al profesor Ricardo Gamboa Ramírez, quien amablemente aceptó la invitación para comentar el trabajo de Diego el día de hoy. Ricardo es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, realizó su doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Sus principales líneas de investigación son Historia Económica y Social de las Ciudades Mexicanas, Historia del Pensamiento Económico en México y América Latina e Historia de la Izquierda en México durante el siglo XX. Ha destacado en su labor docente tanto en la elaboración de libros para la Secretaría de Educación Pública como en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hay parte de asignaturas tales como la Introducción a la Historia, Revoluciones Burguesas, Guerra Fría, Introducción a la Teoría Económica y Teoría e Historiografía de la Historia Urbana. En esta última institución es profesor de tiempo completo definitivo adscrito al Colegio de Historia, ha sido director en más de 30 tesis de licenciatura y jurado en más de 200 exámenes profesionales. Entre sus publicaciones destacan Abasto y Finanzas en la Ciudad de México, 1800-1850,
y la más reciente, Estado, Economía y Sociedad en el México Contemporáneo, coordinado junto con Leonardo Lomelí y editado por la Facultad de Economía y Grano de Sal. Pues muchas gracias al profesor Ricardo Gamboa, es un gusto tenerlo el día de hoy acá. Lo mismo a Diego, gracias por estar aquí. Ya nos conocemos de hace un rato, pero es un gusto volver a coincidir para hablar de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. Diego, pues muchas gracias, bienvenido, y recordamos un poco cómo es la dinámica del seminario. Vamos a tener una exposición de Diego, luego habrá una presentación del comentarista central y después de un breve descanso haremos rondas de preguntas y respuestas por parte de las personas asistentes el día de hoy y de Diego respondiendo a las preguntas y observaciones que le hagamos el día de hoy. Pues muchas gracias, Diego, nuevamente, y bienvenido, y es todo tuyo. Si quieres yo te ayudo a pasar. Buenísimo, ¿sí? muchas Okay. gracias. Bueno, voy a poner mi cronómetro para no pasarme de los 20 minutos que me fueron asignados para la exposición. Quiero empezar, y es casi como obligado, digamos, y con mucho gusto, la verdad, dar un poco del contexto de por qué trabajo la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, los que hacen los Boings y los refrescos Pascual, y un poco cuál es el momento de esa investigación. Y antes que nada tengo que decirles pues, que yo soy un hijo de la solidaridad, de esa huelga. Mis papás se conocieron durante ese proceso, ya cuando se estaba empezando a conformar la cooperativa. Entonces, claro, hay una subjetividad, hablando de subjetividades políticas, pues que me atraviesa, digamos. Y yo tenía desde la licenciatura ganas de hacer una historia sobre la cooperativa de Pascual. En ese momento, Ricardo Gamboa fue mi profesor, compartimos la clase de introducción a la historia, si mal no recuerdo, y después fue mi sinodal en el examen de grado. No fue sobre la cooperativa de Pascual, porque ahí creo que viene la otra cosa interesante y que tiene, pues sí, un fin explicativo para este seminario y cómo estamos intentando reconstruir la historia del trabajo y qué herramientas tenemos. Yo no me sentía muy capacitado, no sentía que tuviera las herramientas teóricas, metodológicas que necesitaba para hacer una historia de la cooperativa como a mí me gustaba o como estaba pensando hacerla. Además no te dejabas, porque yo de cada rato te decía, claro, tu tesis sobre la cooperativa. Sí, yo decía, ya va a venir, y cumplí. En la maestría hice Sociología del Trabajo, donde conocí a Mario y fue mi profesor también, donde leímos a E.P. Thompson, que se convirtió en uno de los pues historiadores más importantes de la tesis, ¿no? De hecho, el texto que les presenté, y por eso les quiero agradecer mucho y estoy muy contento de pues, poder presentar este pequeño artículo que está en versión borrador, flanqueado por ambos. Entonces, bueno, ya desde el propio título ustedes tienen pues, el PDF, ¿no? El borrador en virtual. Se deja ver, digamos, una influencia thompsoniana, ¿no? En eso de conformación de conciencia de clase, que durante muchos años fue casi una muletilla de ciertos estudios históricos donde intentaban emular, digamos, el gran libro de la formación de la clase obrera en Inglaterra de Thompson. Yo aquí lo aplico de una manera, digamos, específica, en el sentido que, bueno, como ustedes saben, la Cooperativa de Trabajadores de Pascual se conformó en 1985 después de una huelga de casi 3 años, de casi 1000 días de tener parada la producción, sin percibir ningún tipo de salario, con un conflicto legal de magnitudes muy amplias, a tal grado que legalmente les fue adjudicado los bienes de la cooperativa. Entonces, yo en un primer momento quería responderme a la pregunta de cómo después de 1000 días un grupo de trabajadores, no eran pocos, eran la planta de esos años, ahora lo digo con más detalle, pero era de unos 3000 trabajadores, en su mayoría hombres, y durante la huelga participaron unos 1300, 1500 trabajadores. Entonces, ¿cómo ese grupo decidió conformar una cooperativa después del desgaste que implicaba pues, esta huelga tan larga, cuando tenían la opción de liquidar, vender lo que habían ganado en su legítima lucha y cada quien irse con una buena cantidad de dinero para esos años de crisis económica en el país? Entonces,
mi pregunta era, ¿por qué decidieron hacer una cooperativa? Y ahí fue cuando el concepto de subjetivación política entró, digamos, a cuenta y tiene que ver con esta investigación. Entonces, no gasto mucho tiempo en la parte teórica, pero sí me gustaría plantear que pues, los dos referentes de la investigación fueron los conceptos de Thompson sobre experiencia y conciencia de clase. Es decir, frente a los análisis marxistas ortodoxos de que el trabajador tenía determinado una ideología y un papel en la historia frente a su lugar en la producción, como parte del engranaje de extracción de plusvalía, Thompson afirma pues lo que ya todos conocemos y no me detengo, que es una historia relacional y procesual de la conformación de conciencia de clase, ¿no? Esa famosa frase que siempre es citada y repetida, ¿no? Que solo les voy a leer un pedacito. Dice: y la clase obrera cobra existencia cuando algunos hombres de resueltos intereses, heredadas o compartidos, sienten y articulan la identidad de sus intereses, a la vez comunes a ellos, y mismos frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. Es decir, para Thompson la conformación de la conciencia de clase sucede históricamente y es un proceso que se puede rastrear. Entonces yo, digamos, a partir de esta perspectiva teórica, lo que hice fue, bueno, ¿cómo voy rastreando eso en la cooperativa de Pascual y en esta huelga? Y para eso me serví de otro autor más reciente, contemporáneo a todos nosotros, buen amigo también del CEMOS, que es Massimo Modonesi, que es un sociólogo y que trabaja procesos de subjetivación política. Y él, a partir de Thompson, rastrea, digamos, tres, podríamos decir, tipos, ¿no? Eso les gusta mucho a los sociólogos, tres tipos de experiencia. Él dice la experiencia de subordinación, la experiencia de antagonismo y la experiencia de autonomía. Entonces yo lo que fui haciendo fue rastrear estos tres tipos de experiencia a partir de entrevistas y trabajo de archivo y diversas fuentes que ahora espero darles un mapeo en esta huelga de casi 3 años. Me detengo un poco en los antecedentes, porque y eso no viene en el artículo. La cooperativa de Pascual tiene como antecedente a Refrescos Pascual, una empresa privada de capital mexicano que se creó en los años 40 y que ya en sí misma, digamos, es un objeto de estudio muy rico, porque de formarse en los años 40 al 82, que es la huelga, se convierte en la cuarta refresquera más grande del país, tan solo detrás de Pepsi-Cola, Coca-Cola y Sidral Mundet. Es la única de capital 100% mexicano, y en donde su dueño y patrón de la empresa, Víctor Rafael Jiménez Zamudio, tiene una actuación muy particular que ahora vamos a ver, y que es un tipo bastante, hoy le diríamos como un emprendedor, ¿no? Un empresario muy emprendedor que empieza su negocio con un puesto de jugos. Implementa, por ejemplo, lo que es la publicidad televisiva, en un primer lugar con marcas de patrocinios a boxeadores mexicanos como el Ratón Macías, avances tecnológicos, y por eso traje un triangulito de Boeing, porque esta presentación la inventó él, la diseñó para venderla en las escuelas, ¿no? Y también, digamos, una vinculación con el régimen político que había en esos años, que era el régimen priista. Él estudió con el presidente Luis Echeverría, se rumoraba que era su compadre, pero bueno, de eso no se tiene alguna fuente que lo acredite, ¿no? Eso tenía una contraparte que era una suerte de ética del trabajo y, digamos, una visión muy particular de cómo gestionar las relaciones obrero-patronales adentro de Pascual, muy ventajosas para el empleador. Y ahora sí, si quieres, Mario, me ayudas con la primera. Bueno, en Refrescos Pascual, como ustedes saben, pues vendía lo que se llaman bebidas carbonatadas, es decir, refrescos, los jugos que empiezan en la década del 60, mediados de la década del 60, y es una industria boyante en el país. México llega a ser, ya para los años 80, el primer consumidor de refrescos en el mundo, con todas las circunstancias que eso tiene asociado, pero Jiménez tenía una gestión muy particular, porque, por ejemplo, ponía a competir a los distintos vendedores de la empresa
en las líneas de reparto. Es decir, unos, por ejemplo, repartían y vendían en las tiendas, etcétera, el refresco Boing, el refresco Pascual y la Lulú, y otros repartían el Boing. De tal manera que hacía una competencia interna para tironear, digamos, el trabajo y estarlo controlando. En las unidades de reparto, las refresqueras durante esos años del Milagro Mexicano ocupaban por lo menos 2 ayudantes de reparto y de ventas. En Pascual solo había uno. Pascual tenía un sindicato, lo que se llamaría blanco, de protección, en donde no había ningún tipo de cuidado por las condiciones de trabajo, que eran muy, muy fuertes. Si quieres pasar al siguiente, Mario. No había ningún tipo de, digamos, protección en el envasado, en el montaje, procesos que son pues altamente peligrosos, ¿no? Y esto llevó a que hubiera varios movimientos, intentos de organización sindical previos, sobre todo en la década de los 50, 55, 57, y uno que conecta más con la huelga de los 80, que es en el 78, 79, donde se comienza a editar un periódico clandestino que se repartía entre los trabajadores, que se llama El Pato Rebelde. Por eso se llama así mi tesis, ¿no? En ese sentido, ya para mayo del 82, y con un impacto muy fuerte de la crisis económica y la devaluación del peso, que impacta fuertemente las economías familiares, el gobierno todavía de López Portillo declara un aumento de emergencia de 10, 20 y 30% a los salarios según las escalas, ¿no? 30 para el más bajo, 20 para y así sucesivamente. En Pascual no se cumple esto y los trabajadores el 18 de mayo del 82 declaran una huelga de hecho. Es decir, que no tenía ningún tipo de legitimación por las juntas de conciliación y arbitraje y las autoridades laborales en el país. En ese sentido, bueno, la industria refresquera desde los 40 estaba reglamentada por las juntas federales, no las juntas locales de conciliación y arbitraje, a ser declarada una industria de interés nacional. Por eso los trabajadores de Pascual, después de 3 días, podían ser despedidos legalmente por ausencia en el trabajo, sin ningún tipo de indemnización. Ellos logran continuar el movimiento, asesorados por Demetrio Vallejo y el Partido Mexicano de los Trabajadores, y para el día 31 sucede esto que explica, digamos, la particularidad del empresario Rafael Jiménez. Si quieres pasar a la siguiente, Mario. Él llega a romper la huelga con megáfono en mano, con algunos esquioles, gente contratada y trabajadores de confianza, con varillas, pistolas, las unidades de reparto usadas también pues como armas móviles. Y es una cosa particular porque los empresarios, pues yo no me imagino a ningún empresario de estas épocas haciendo eso. Pero bueno, eso desata, digamos, un momento muy fuerte que yo ubiqué como un momento de conformación de antagonismo dentro de los trabajadores. Si bien antes había habido una experiencia de subordinación con intentos pues, de movilizaciones, de paros que no se habían logrado, lo que podemos ver ya para mayo de 1982 es una cristalización clara de antagonismo, lo que Thompson, ¿no?, en esas famosas cartas que descubre entre los cartistas al final casi de sus 700 páginas de la formación es el nombrar ellos y nosotros, ¿no? Para los trabajadores de Pascual estaba muy claro esa parte después de la represión del 31 de mayo. Podemos pasar a la que sigue. Bueno, esa es otra escena, ¿no? Después de la cooperativa. Ahí le voy a dejar de tarea a Ricardo a ver si ubica a mi papá. Pero bueno, eso al margen. Estoy medio ciego. Digamos, el segundo etapa de la huelga es cómo los trabajadores de Pascual logran conformar un movimiento que se ha acreditado y legalizado por las autoridades del trabajo. Como les había dicho, ellos tenían un sindicato de protección que después de la represión básicamente se esfuma, ¿no? Un poco porque también había sido cómplice de los hechos represivos, y rápidamente llega pues el mandamás de la industria refresquera, Armando Nega Chávez, a querer representar a los trabajadores y a querer apaciguar el conflicto.
el Sindicato Nacional de la Industria Refresquera pertenecía a la CTM, ¿no? Esa gran confederación corporativa que dominó México durante un montón de años. Entonces viene un segundo momento donde los trabajadores de Pascual tienen una lucha muy importante, primero por el reconocimiento de su sindicato. Como era un sindicato nacional, el de la industria refresquera, necesitaban que una federación nacional los representara, entonces hacen una búsqueda importante con la CTM, que no lo logran y les pone condiciones de trabajo para reingresar que ellos no querían, después con la CROC, hasta que encuentran un sindicato filial a la CROC en Puebla, que venía de una experiencia de movilización en Ciudad Mundet, y ahí se logran afiliar. Y después por lo que se llamaría la legitimación y el conocimiento de su contrato colectivo de trabajo. Después de casi 2 años de huelga, los trabajadores de Pascual no conocían ese contrato, ¿no? Tienen que ir a hacer un plantón en la Junta de Conciliación y Arbitraje y ocupar el 7º piso de esa instancia para poder conocer el contrato de trabajo que los sindicatos charros habían firmado a sus espaldas. Ahí está una foto también, ¿no? A mí de esa foto siempre me llama la atención que es como muy de las fotografías de los sectores populares en México. Hay un niño ahí colado, ¿no? En la foto, en la ocupación del 7º piso. Entonces ahí, yo digo, se conforma un segundo antagonismo importante, ¿no? Que es el antagonismo contra los sindicatos charros y, por añadidura, contra las autoridades del trabajo. De tal manera que la huelga de Pascual de casi 3 años, pues tendrá 3 antagonistas. El patrón, que se había fugado y que no figuraba mucho ya en esos momentos, les estoy hablando más o menos de 84, casi 85, y se conforman 3 antagonismos, ¿no? Que están representados en esta caricatura, que son los antagonismos con los que básicamente batalló lo que se conoce y el periodo que vimos con la exposición de Cintia, ¿no? Que es el de la insurgencia sindical de los años 70 y principios de los 80. Bueno, pero eso está muy bien, teóricamente nos ayuda, digamos, a periodizar las etapas, pero cómo lo vivieron los trabajadores, ¿no? Y ahí es cuando esto se ve reflejado en algunas de las entrevistas que yo hice. Les voy a pasar, algunas vienen citadas en el borrador que les mandé y otras se las traigo aquí para que las analicemos en conjunto. ¿Puedes pasar a la siguiente, Mario, por favor? Bueno, en primer lugar, pues hay un lenguaje antagónico en los trabajadores de Pascual, que es lo que yo encontré en las entrevistas. Para sostener la huelga, ellos organizan pues boteos, obras de teatro, manifestaciones, y componen un corrido de Pascual, ¿no? Esta forma muy de los trabajadores mexicanos de expresar pues como sus historias. Y una de las huelguistas, Ofelia del Carmen, o Ofelia Hernández en su nombre de pila, me la cantó cuando la estaba entrevistando, ¿no? Yo no se las voy a cantar, pero dice: están llorando las huelgas, he ido por un puñal, lo que nos duele en el alma es la huelga de Pascual. El 31 de mayo mataron a 2 compañeros y Jiménez anda libre y de cómplice del gobierno, ¿no? Creo que ahí se ve claramente pues este triple antagonismo del que les hablo. ¿Puedes pasar al siguiente, Mario? Después también, aparte del antagonismo, en el proceso de huelga los trabajadores de Pascual pues asumen su lugar en la producción y frente a la ausencia de trabajo y de poder echar a andar las máquinas, pues van viendo cuál era su papel en esta, ¿no? Maurilio Martínez, otro trabajador de limpieza de la cooperativa, me dijo: como un pinche patrón ya se hizo rico el muy cabrón, agarró el cuchillo y exprimió la naranja y botó la cáscara. Así quiere hacer con los trabajadores, ¿no? En una, digamos, analogía de la explotación. En algún volante también citado, bueno, no citado, referido en un documental que se hizo durante esos años en el transcurso de la huelga, que se llama La Guerra del Pato, hecho por el canal 6 de julio. Dice: los obreros de Pascual a Jiménez desterrar, nosotros producimos, por eso exigimos, si no hay solución, no hay producción.
esta la cantaron durante 3 años, que encabezaron la huelga del 1 de mayo en los años 83, 84 y 85, ¿no? La siguiente, por favor, Mario. Bueno, y después, cómo en esa huelga se crea una suerte de comunidad solidaria, y ahí es muy importante un actor que podríamos pensar que está por fuera de la producción, pero que en realidad tiene todo que ver, ¿no? Está, en primer lugar, esta cita de otro trabajador, Ramiro Salguero, que me dice, bueno, habla de la comunión, no se las leo, él me dice Emiliano porque me conoce desde hace mucho, entonces así me dice, pues mi segundo nombre. Y en la siguiente vemos un fenómeno que es, para septiembre del 82, los trabajadores ya llevaban pues, casi 3 meses sin cobrar, y en ese sentido entra un actor que será fundamental para que lo que hoy llamaríamos la reproducción social, que es las mujeres que, como viene en el escrito, pues son una cantidad muy minoritaria, el 7% en la planta de trabajadores, pero que eran pues la abrumadora mayoría de los contingentes a veces, porque eran pues las compañeras, las madres, las hermanas, las hijas de los trabajadores de Pascual, ¿no? Entonces Celina Izquierdo, una militante del PMT, cuando la entrevisté, pues me cuenta que para septiembre del 82, frente al inicio del ciclo escolar, hacen una iniciativa de organizar a las mujeres las mujeres de Pascual que están en el entorno y en la vida familiar de los trabajadores, y se volverán un actor clave yendo a mítines, yendo a las mismas marchas, y también, digamos, galvanizando un poco la vida familiar de los trabajadores, que hay una presión muy grande después de tanto tiempo de no trabajar, ¿no? Y voy a la última, la penúltima, un acto que es muy importante también y que conforma una comunidad con los habitantes de la Ciudad de México, pues es el boteo y la solidaridad que hacen los trabajadores, y en donde en esta cita, que también me la dice Ramiro Salguero, no la voy a leer, pero el bote donde ponían las monedas tiene una significación muy importante, porque pues es como ahora su nueva herramienta de trabajo, ¿no? Es su herramienta en donde van a informar cuáles son las nuevas del movimiento y cómo avanza el conflicto, y eso ya no viene en este texto, pero también es una explicación del éxito comercial posterior de la cooperativa, de cómo había construido una comunidad y una, digamos, empatía con los habitantes de la Ciudad de México y los alrededores, que hace que muy rápidamente, y por solidaridades sindicales también y de otro tipo que podemos discutir después, tenga un éxito comercial más o menos rápido de la cooperativa. Y bueno, ahora sí, la última, pues una conciencia de clase como práctica colectiva, ¿no? Me acuerdo que en el examen de maestría, ¿no? Cuando defendí esta investigación, Carlos Illades, que fue mi director, me decía, bueno, pero entonces la conciencia de clase, en una pregunta maliciosa, de los trabajadores mexicanos empezó con Pascual. Y yo le decía, no, lo que plantea Thompson es que un grupo de trabajadores con experiencias concretas, con experiencias acotadas, se suma a una idea más general, que en este caso pues, sería la insurgencia sindical, que hemos visto varios textos en este seminario, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco, digamos, mi investigación sobre los trabajadores de Pascual. Les cuento que después de ser una tesis de sociología, se está volviendo libro, complicado, empujones, porque siempre ese transcurso es difícil. Entonces sus comentarios, las observaciones que me ha dado Ricardo me serán de mucha utilidad para ver cómo hacemos ese cambio y esa mutación de tesis al libro. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la participación y por esta presentación, ajustándote casi al tiempo. Y bueno, pues sin más damos la palabra al comentarista, profesor Ricardo Gamboa. Muchísimas gracias de nuevo. Sí, bueno, mis comentarios están basados mucho más que en las consideraciones teóricas de las cuales está lleno el texto de Diego. ¿Se escucha? Sí. El texto de Diego se basan más en
cuestiones emotivas que para mí están presentes en este trabajo, porque por muchas razones yo viví muy cercano a la huelga de Pascual. Bueno, en primer lugar, yo vivía muy cerca de la fábrica, de la planta sus de Pascual, la de Boturini. Yo vivía precisamente en la colonia Lorenzo Boturini, perdón, que es la colonia vecina a la Tránsito, que es donde Jiménez pues prácticamente llegó a asesinar a 2 obreros que eran miembros del comité de huelga que va a derivar en la cooperativa, y eso es para mí muy entrañable. En tercer lugar, porque a pesar de que queda la idea, porque por ejemplo Diego nos habla de los asesores del PMT, empezando por Demetrio Vallejo y todo su equipo, pues no éramos muchos. La izquierda era de este tamaño, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, había sido miembro del Partido Comunista de México, después del PSUN, en esta época, y todos nos conocíamos. A las asesoras del PMT, a Celina, a todas ellas, yo las conocía. A Federico Novello, que también fue asesor. En fin, es algo muy curioso, porque no piensen ustedes que eran como los sindicatos franceses, italianos o incluso argentinos, ¿no? Aquí la izquierda era una mínima parte que no tenía mayor significación en estos momentos, pero que sin embargo sí hacíamos una función que desde mi punto de vista era esencial, que era la de estar en contacto con estas formas organizativas de la clase obrera. Es muy emocionante para mí leer todas estas cosas que para mí forman parte de mis recuerdos, ¿no? Porque yo era, a pesar de que yo no era militante del PMT, pues sí conocía a los del PMT que apoyaron a la huelga, que fueron asesores, y todos teníamos una labor integral en torno a estas personas. Claro, existía la izquierda radical o ultra izquierda, que obviamente no se cabía dentro de estas definiciones, pero que sin embargo fue muy importante. De hecho, este triangulito que trajo aquí Diego, nosotros en el PCM y después en el PSUN nos convertimos en los grandes compradores de la cooperativa, porque en los festivales que hacíamos cada año del periódico del partido en el Palacio de los Deportes, fundamentalmente vendíamos boings. De hecho, yo tengo una anécdota con un maestro de la facultad, Mario, ahorita recuerdo el apellido, cuyos papás eran miembros del partido, Carlos Molina, perdón. Su papá Carlos Molina y su mamá eran miembros del partido y llevaban a los niños a los festivales. Yo los ponía a hacer cosas a los niños hasta que ya me ponían harto. Yo no tuve nunca hijos, entonces había un momento que ya los escuincles, como les decía yo, ya me tenían hasta el gorro, pero obviamente yo no podía ser grosero con ellos porque prestaban una colaboración. Y entonces a Carlos Molina, el que dio clases en la facultad. ¿En economía? No, en filosofía. En filosofía, en historia. Siendo muy niño él y su hermano, yo les dije, a ver, ya dejen de dar lata, por favor. Y si se portan bien, al final del festival les doy un boing a cada uno de ustedes. Después, en el transcurso de los años, Carlos fue mi alumno en la facultad.
Entonces, yo entonces repartía las calificaciones más personalmente y lo nombro. El nombre no me recordaba nada. Y digo, ¿eres Carlos Molina? ¿Eres hijo de Carlos Molina? Sí, sí, claro, dice. Y tú me debes un Boeing desde que yo era niño. Porque sí se lo debía. Entonces, bueno, este es el lado vivencial que yo quiero destacar de esta ponencia. Es realmente muy, muy interesante ver esta forma, no tanto la teoría, sino esta forma en la cual se va forjando una solidaridad de clase. En primer lugar, esta cuestión que hace tan atractivo el que los trabajadores formen esa colectividad. Uno no se puede imaginar, porque yo los conocí desde esa época donde Valentín quiere que identifique a su papá, pero los conocí desde antes incluso. No se puede imaginar a esos obreros, porque eran obreros, no eran remedios de obreros, como había tantos a veces. Y entonces siempre dábamos solidaridad. De hecho, yo repartí el periódico del Pascual. ¿El Pascual? Había varios periódicos clandestinos que sacaban los sindicatos, y la labor de los que no éramos del sindicato era ir a repartir el periódico afuera de los centros de trabajo. Era nuestra solidaridad. Entonces, por ejemplo, los telefonistas sacaban el periódico 04, telefonistas huelguistas. Entonces íbamos nosotros con el 04 afuera de las centrales telefónicas a vender y darle los fondos a los compañeros. Entonces, para mí resulta admirable ver cómo van construyendo después de la represión y durante la represión misma ese espíritu de solidaridad. Yo pocas veces lo vi desarrollarse de una manera tan fuerte, tan sólida, aunque sea redundante, tan impactante, tan conmovedora. Porque estos obreros, que yo los traté en sus épocas más interesantes, pues eran la clase obrera mexicana. Esto que tú ves en la foto, ¿no? Que están en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y tú los ves hasta con un niño colado, ¿no? Porque así eran, y no había temor a que fueran juzgados por llevar niños ni cosas así. Eran realmente representantes populares. Por eso no pueden ser olvidados. No puede ser olvidada toda su experiencia. En segundo lugar, en esta cosa de los recuerdos, también me llama la atención cómo pudieron ir construyendo a lo largo de 4 años, no más, ese espíritu de solidaridad que los lleva a crear, según tú lo traduces de Thompson, la conciencia de clase. Lo cual también para mí es una experiencia muy importante, ¿no? Porque siempre, digo, todos los de mi generación, pues estudiamos algo de teoría, leímos El Capital, leímos a Marx, leímos a Engels, y si realmente pues era como un cliché a veces hablar de conciencia de clase, hablar de la ideología alemana, hablar de estas grandes obras teóricas, pero ya traducirlo eso en algo práctico como lo hace Thompson en la historia de la clase obrera en Inglaterra resulta muy interesante. Esa parte a mí me conmueve, ¿no? Porque realmente, más allá de las discusiones teóricas que uno pudo haber desarrollado en este momento, hay discusiones que hay que llevar siempre a las cuestiones prácticas. Y creo que Diego hace muy bien
en llevarlo a esos terrenos prácticos. En tercer lugar, también la posibilidad de apreciar en el trabajo de Diego esta forma tan importante de actuar por personas que eran de carne y hueso como uno. O sea, uno piensa que va a llegar a hablar con estos obreros y se va a encontrar frente a uno a los dirigentes obreros alemanes del siglo XIX, y estamos muy lejos de eso, ¿no? Eran gente común y corriente, muy fiestera. Yo en particular también conocí mucho a los del sindicato de la CROM, que tú mencionas aquí, el de la ciudad. Ah, el de Puebla, el sindicato Benito Juárez. Pero que también trabajaba con la ciudad de aquí. El sindicato, el comité ejecutivo del sindicato, fueron miembros del PSUM. Y eran tipos muy interesantes, ¿no? Me acuerdo de una fiesta en la que estábamos. Sindicato dijo, ahorita vengo, Lo que hizo fue salirse, ir a su carro y regresar con una pistola, porque le había echado pleito a un tipo. Entonces, ahí no eran cosas de juego, eran representantes de la clase obrera. Ahora, ¿tú por qué crees, Diego, y esto sí te lo hago como pregunta, que tuvieron tanta cohesión entre ellos, los de la cooperativa de La Pascual? Yo tengo tal vez una respuesta, pero sí me gustaría escuchar tu respuesta. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? También me gustaría saber, obviamente los sigues frecuentando, a los miembros de la cooperativa, empezando por tus padres, a los cuales yo los aprecio mucho, ¿no? Ahí los conocí en la cooperativa, la pude ir a visitar varias veces, me hizo contraste estas condiciones de trabajo que yo no conocía. Claro. Conocía las condiciones de trabajo de otras refresqueras, pero esta no la conocía. Y realmente ir a visitar en 83, si mal no recuerdo, fui a visitar la planta norte, donde hay en Insurgentes y Montevideo, ¿no? En Insurgentes Norte. Sí, y realmente las condiciones de higiene en las que trabajaban para producir el Pascual Boing, realmente de frutas lo más naturales que se puedan, es realmente impresionante. Por lo menos para mí resultó impresionante. Además, tomar el refresco ahí en las tinas, todo frío. Qué rico, para este calor. Sí, está muy, muy rico. Entonces, pues sería de mi parte todo, ¿no? Es un trabajo muy bonito que, insisto, a mí me recordó o me hizo recordar muchas cosas. Adelante, Diego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pues vamos a hacer una breve pausa de 5 minutos para café y regresamos para la ronda de preguntas. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería agradecerles esta historia que nos compartieron. Yo soy argentina, desconocía absolutamente y me interpeló desde un montón de lugares y mi comentario va precisamente hacia ese lugar. Creo que me interpeló porque se los notó tanto al autor de este magnífico trabajo como a quien lo comentó, al profesor, interpelados también ellos por esta experiencia. Y yo pensaba que, así como Thompson decía que
los trabajadores se construyen como clase a partir de su experiencia. Nosotros como historiadores e historiadoras, como cientistas sociales, también nos construimos a partir de nuestras experiencias y cómo nos interpelan esas experiencias del pasado presente, porque esto en definitiva es un pasado presente, y hacia ahí dirigimos nuestra mirada, nuestra atención. Y la pregunta es si Diego, vos en algún punto en este trabajo lo consideraste o tenés pensado considerarlo, o sea, reflexionar también a partir de ese lugar como hijo de la huelga, hijo del conflicto, de forma más introspectiva, de forma más teórica, de alguna forma cómo pensarnos nosotros como investigadores, investigadoras, pero también actores de estos procesos y cómo estos procesos nos actúan también a nosotros. Así que bueno, nada, eso. Muchísimas gracias porque me encantó. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si hubiera otra, Ulises, Daniela y Carlos. Sí, muchas gracias. Felicidades, Diego. No conocía a fondo un poco el trabajo, ¿no? En el texto obviamente aclaras mucho, ¿no? Hacia dónde va la pauta de las estrategias, sobre todo esta experiencia a partir de lo que cierras aquí con tu exposición, ¿no? Del boteo, de ocupar un piso de las juntas, el que ellos puedan tener la capacidad también de salir a las calles, mostrarse y tener evidentemente un contacto con otras agrupaciones sindicales. Yo de una manera muy particular me gustaría si pudieras profundizar precisamente en ese ejercicio político que llevan a cabo los trabajadores de la refresquera. ¿Qué pasa en esos segmentos del 1 de mayo? ¿Qué ocurre? Lo mencionas en tu texto, ¿no? De entonces llegan y se hacen presentes cuando menos desde 83 hasta 85 los trabajadores de Pascual, ¿no? Antes les era un tanto ajeno, obviamente. ¿Cómo se insertan, repito? Y obviamente teniendo en cuenta que, pues bueno, participaban en las demostraciones de los independientes, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso me queda claro. Sin embargo, hay algo más allá, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este hecho de que precisamente en 84 se dice o se piensa que uno de las motivaciones de este ataque con bombas Molotov a Palacio Nacional es precisamente el que se diga que por ahí la persona que arroja los cócteles estaba ligada a la militancia precisamente en Pascual? Eso es nada más como una cuestión muy de curiosidad, ¿no? De nueva cuenta, felicidades, gracias. Daniela. Sí, hola. Bueno, igual, el trabajo me gustó mucho. Me parece que es uno de los hitos importantes en la historia de los trabajadores. Pensaba en los ferrocarrileros, pero también este es un enorme ejemplo de reivindicación. Y bueno, tengo 3 comentarios, en realidad si son preguntas, no son comentarios extensos. Uno que me rondó muchísimo por la cabeza mientras leía, que evidentemente es el tema de la clase, y cómo me pareció muy arriesgado, pero como que de repente me sentía insegura frente a la posibilidad de que se pueda medir temporalmente y tan claramente exactamente el instante en el que se conformó eso, ¿no? O sea, como, wow, sin tomar en consideración que en realidad tú hablabas ahora de una experiencia que quizá aquí tiene un sentido particular contextual, pero que en realidad tiene que ver con un proceso acumulativo desde los años 40, ¿no? O sea, es decir, no surge de la nada. Y por otro lado también se me desbordaba todo el tiempo la clase cuando tú mismo mencionabas y la experiencia a estos otros grupos que me parecen fundamentales para, si pensáramos en algo como conformación de clase en este caso, pues las mujeres, es decir, el comité y también la ciudad, están compartiendo una misma experiencia. Yo no sé si de repente, obviamente yo soy más empírica quizá, y los conceptos nos quedan cortos y se desbordan porque estamos viendo que hay otras personas que están conformando algo que no sé si ya le podríamos llamar conciencia de clase de los trabajadores o de algo más. Como que esas cosas me rondaban por la cabeza por un lado. Y luego ya temas más prácticos, me preguntaba una vez, no sé si viene en el texto ya completo seguramente, pero de repente parecía un fantasma ya cuando se conformó la cooperativa, es decir, me llamaba la atención quiénes son, cómo se organizaron al interior, que quizá vienen en algún otro punto de tu texto, pues de la tesis, pues, de lo que se va a convertir en el libro, pero como que, claro, pensaba,
que es importante hablar de quiénes eran específicamente y cómo estaban negociando y cómo estaban tomando las decisiones, y etcétera. Y ya como dato curioso también, por ahí hablabas de un catador de agua y ese oficio me pareció así como sumamente llamativo, o sea, quizá también es parte de ese gran texto que yo no conozco, pero justo, ¿no? O sea, ¿qué hace cada uno de ellos más allá de los vendedores, que sí los mencionas por ahí, o del tema administrativo? Pero el catador de agua, dije, wow, que pondrán a alguien a ver si se muere probando un agua o cómo funciona esto. Y ya nada más el último comentario, que un poco como que pensaba, ¿cómo estamos... ¿Cómo nos sirve o cómo vamos a entender o en qué lugar colocamos esto que ocurrió con la cooperativa, ¿no? Me parece un hito, y en ese sentido, ¿cómo lo interpretamos a la luz del presente con lo que pasa con los trabajadores en México? Y ya, son mis 3 comentarios. Gracias, Daniela. Carlos. Gracias. Sí, gracias. Primero, sobre esta parte de la conciencia, me pareció como una cuestión. Yo no he leído a Thompson, yo no vengo de la Academia de Ciencias Sociales, estudié ingeniería, pero me pareció como una contraposición a lo que dijo Marx, era así, porque yo creo que Marx no plantea el tema de que el obrero nace con conciencia de clase. Él habla de la conciencia del trabajador en sí y el trabajador para sí, ¿no? Y es un proceso, y yo creo que si uno analiza la dialéctica del proceso, es así, y creo que el desarrollo de la conciencia de clase sí tiene que ver, como decía Marx, vale más un paso concreto del movimiento obrero que 1000 programas correctos, ¿no? Pero la cuestión es que es un proceso dialéctico de acumulación de tensiones que dan un salto cualitativo en un momento determinado, ¿no? Y en una lucha, pues, o sea, un agravio más puede desatar la huelga después de haber sido pisoteados mucho tiempo antes, ¿no? La otra cuestión que yo quería comentar, hablabas del Pato Rebelde, ¿cómo se llamaba el periódico? Bueno, había organizaciones políticas haciendo trabajo ya en Pascual anteriormente. ¿Qué grupos? ¿Qué se sabe? ¿Y cuál fue el papel de estas organizaciones políticas dentro del movimiento? Y finalmente, bueno, yo soy también habitante de San Juanico, hemos participado con Mario en el proyecto de historias metropolitanas, y un par de anécdotas de ahí, de San Juanico, ¿no? Yo soy hijo también de un trabajador de la fábrica Euskadi. Pascual la lucha se mantuvo también por gran solidaridad de la clase trabajadora, ¿no? El sindicato de Euskadi, que está en la presa al lado de San Juanico, acordaron dar un apoyo económico semanal a los trabajadores de Pascual. Tenían también otra planta ahí cerca de Potrero, ¿no? Por ahí. Y bueno, mi padre era el responsable de llevar el cheque cada 8 días a los trabajadores de Pascual, ¿no? Y obviamente, pues cada que se le veía llegar, pues era recibido con júbilo, ¿no? Por los propios compañeros. Y luego tenemos otra experiencia dentro del contexto de la insurgencia sindical, una pequeña fábrica en la colonia, o en el pueblo, de fundición, que se fueron a huelga. Se llamaba Vaciados Industriales. Lo organizan también grupos, el Frente Auténtico del Trabajo estaba trabajando allí, el recién fallecido Jorge Belarmino Fernández. Ahí no tenían un sindicato blanco, no tenían sindicato. Llega y conformó un sindicato democrático, lo cual ya fue un paso adelante. Cuando entran en conflicto, pues ya los trabajadores se podían organizar sin tener que quitarse a la burocracia, ¿no? Esta huelga finalmente terminó en que los trabajadores se apropiaran de la fábrica y se convirtió en la cooperativa Jacarandas, que hasta la fecha sigue manteniéndose. Fue un proceso de los 70s. Cuando finalmente se decide convertir la fábrica en cooperativa Pascual, una comisión de los trabajadores ahí de San Juanico, de Jacarandas, bueno, desde la huelga le apoyaron económicamente también, pero ya después del triunfo de la apropiación fueron para allá también a plantear la experiencia que ellos habían tenido como trabajadores
para que pudiera servir a la experiencia del movimiento. Y hablamos de lo mismo, ¿no? En este caso, muchos campesinos que se proletarizaron y terminaron apropiándose de una fábrica, gente del pueblo popular, que finalmente esas experiencias pues enriquecieron pues estas luchas, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más para sumar? Allá tres más. Hola, buenas tardes. Te felicito por tu trabajo, Diego. Y nada más para contextualizar un poco mi pregunta, yo soy del posgrado de Historia de la UNAM. Yo trabajo la industria minero-metalúrgica, sobre todo los riesgos profesionales. Entonces, Ana Grisel, y bueno, platicabas, pues, estas condiciones laborales, inclusive mencionabas los riesgos de trabajo. Creo, y me recuerda un poquito a lo que yo estoy realizando, y es esta cuestión de cómo ellos se van identificando con su labor, ¿no? En este caso, como ejemplo, los trabajadores mineros-metalúrgicos, pues comienzan a sentirse a sí mismos como tales debido a las condiciones que padecen, la experiencia de acercarse lo más posible a su centro de trabajo, ¿no? Las familias mineras, en este caso, como es, digamos, la industria minero-metalúrgica es antaña, pues hay generaciones de trabajadores mineros. En este caso, como es la industria refresquera, no sé si tú pudiste percatarte de que haya generaciones en el mismo campo laboral, ¿no? De la industria refresquera. Y también me llamó mucho la atención, porque en vista de estas experiencias, ¿no? De las familias, ¿no? Que tú citas aquí, pues también he estado realizando o he estado viendo algunas cuestiones de cuando se empezaron a surgir las cooperativas mineras, sobre todo en Hidalgo. Entonces, ¿qué pasa precisamente esto, no? Las condiciones de trabajo son insostenibles incluso para ellos mismos como empresarios, ¿no? Entonces, parte de la crisis que sufren gran parte de las cooperativas mineras, pues es esto, que ellos no pueden solventar unas mejores condiciones de trabajo, ¿no? Salud, prestaciones, entre otras cosas, ¿no? No sé si esto también en comparativa lo podrías, o no sé si tú podrías ampliarlo, o es similar o no. Y bueno, eso sería todo y felicidades por tu trabajo. Gracias. Acá. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tan importante fue la relación y la influencia del PMT con la lucha de los trabajadores de Pascual? Es decir, ¿qué actividades desarrolló además de la asesoría legal que pudo empujar con los trabajadores de Pascual? Y la segunda, seguramente la solidaridad de las organizaciones democráticas, populares y sindicales fue fundamental para la lucha de los trabajadores de Pascual y también para la constitución de su cooperativa. Pero ¿podrías profundizar un poco más en cómo se dio esa solidaridad y cómo la construyó los trabajadores? Eso. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Alejandro. Gracias, David. Pues igual que todos te felicito por este trabajo, Diego. Estoy hasta acá al fondo del rincón, entonces, bueno, me paro para que puedas ver. Entonces, bueno, a mí solamente me surge una duda, creo que muchas inquietudes ya te las plantearon. Refuerzo una inquietud que se había comentado por acá, por ejemplo, si este proceso de conciencia de clase se puede desbordar más allá del propio espacio de trabajo, sobre todo con esta cuestión de la participación de las mujeres, ¿no? Y de la participación de las familias. Si podemos considerar que estos sujetos que se encuentran alrededor del trabajador y que dependen, ¿no? del trabajo, del espacio del centro de trabajo, también podríamos considerarlas integradas dentro de esta conciencia de clase. Si podemos asumir que también pertenecen a esta clase obrera, y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son o cuáles consideras que son los elementos que constituyen a la clase obrera en este aspecto en específico?
¿no? En este ejemplo que tú nos estás trayendo con Pascual, ¿no? Con los patos rebeldes. Y la segunda es que, bueno, creo que esta concepción de Thompson, pues a muchos nos gusta, ¿no? Creo que hasta H.C. Wells le hace una crítica, ¿no? Que dice que después del prólogo de la crítica a la contribución, el prólogo de la formación es el más citado. Entonces, pero creo que finalmente pues tiene algo de razón, ¿no? Al momento de plantear que la clase se forma. ¿Qué pasa después de la coyuntura de conflicto con esa conciencia de clase? ¿No? Porque pareciera como que a veces la conciencia de clase solo surge durante el conflicto y sobre todo después de cierto número de agravios y de una cantidad de agravios que ya no se puede tolerar más, ¿no? Como en este caso que pues se asesinaron a 2 trabajadores, ¿no? Ni más ni menos. Yo creo que fue un momento de impulso y un momento decisivo, ¿no? De reivindicación hasta de dignidad humana, ¿no? Por eso se defendieron estos trabajadores. Pero ¿qué pasa después del conflicto y esta conciencia de clase? No sé si tú nos puedas explicar un poco más o andar un poco más cómo funciona después, ¿no? O sea, ¿qué hay después de este choque? ¿Cómo se manifiesta? Y sobre todo si perdura. ¿Qué tanto perdura? ¿O se pierde o solamente surge durante estas coyunturas, ¿no? Entonces son esas. Gracias. Sí, muchas gracias, Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más va a preguntar? Sí, ya. Yo, ahora que sé que estás escribiendo el libro, yo no conozco la tesis completa, solo el texto que nos enviaron. Yo le apostaría mucho a algunos fragmentos que tú tienes en el texto que son muy narrativos. A mí esos segmentos me agradaron mucho porque convierten, me parece, esos momentos en algo más cercano a uno, emotivo. Y me parece que justo como han mencionado en la historia, pues también se mueven los afectos. Otro tema, pero creo que ya han ahondado en él los compañeros, es que en el texto tú haces afirmaciones muy tajantes sobre de tal mes a tal año se construyó la conciencia de clase, ¿no? Pero ya han ahondado en él y me parece que supongo que solo fue una cuestión de escritura porque yo no lo sentí aquí marcado cuando tú expusiste y quizás esos detalles podrían cuidarse que no se te vayan a colar por ahí en momentos posteriores. Y la otra tiene que ver… yo conozco a los trabajadores de Pascual, pero a través de la fundación cultural que ellos tienen en Indios Verdes, y en realidad llegué a ellos yo llegué a ellos por los ferrocarrileros, porque ellos tienen mucho contacto con ellos. Y cuando empecé a tratarlos, me inquietaba mucho el asunto de que me comentaban que los socios fundadores, pues ya… muchos no seguían vivos y yo les planteaba a ellos que podría construirse un archivo de la palabra. Entonces, esta pregunta no tiene que ver tanto con tu texto académico en sí mismo, sino que yo advertí que tú hiciste muchas entrevistas y si te has planteado alguna vez devolver ese acervo que tú ya has construido a los mismos trabajadores. Gracias. Gracias. Liliana. ¿Cuál es tu nombre? El nombre. Liliana. Gracias. Sí, compañero. Muy buenas tardes, compañeros. Pues qué bueno que se están… Para empezar, es algo sumamente importante que se esté rescatando a través de una tesis la memoria y el testimonio, ¿no?, de los trabajadores de Pascual. Yo por esos días pertenecía… exactamente por lo que decía el señor Ricardo, decía algo sumamente importante, que los trabajadores nunca estuvieron solos, los trabajadores de Pascual. Primera puntualización. ¿Por qué? Porque yo estuve en esos días, cuando estalla la huelga, yo estuve dando guardias con varios trabajadores, a uno que le decíamos, oye Pato, le decíamos, uno delgado, probablemente, digo, puede ser que sea tu papá, ahorita lo acabo de ver, de que señalabas,
Estaba él y estaba otros dos, pero la mayoría éramos Solidaridad. Yo pertenecía al Movimiento Revolucionario del Pueblo y lógicamente no podíamos estar presentándose, mira, sí soy del MRP, para que, pues estaba la represión muy fuerte. Yo creo que tenemos que entender eso. Muchos de nosotros pues llegábamos a dar, iba yo con un compañero que era de la UCP y yo iba por parte de los trabajadores, del lado de acá de una refresquera, exactamente alguien la nombró por ahí, de Sidral Mundet. Sí, yo estaba con Arturo Galicia. Arturo Galicia, ¿verdad? El secretario general de la UTEP. Sí, estaba de secretario Alfredo Pacheco, y él era Arturo era el de trabajo. Yo era como, me daban comisiones a mí también, pero yo pertenecía al MRP. Hasta ahora lo puedo decir un poco más ampliamente, difícil por esos días, ¿no? Ahí estuvimos en el piquete más bien ahí en Boturini, tenían una bodega aparte y tenían la fábrica. Me dice, ¿dónde quieres estar? Pues donde quieran. Pues nos venimos, 3 éramos, y estuvimos en Boturini ahí durante semanas. Comíamos de la solidaridad de la colonia. La verdad, la colonia era muy solidaria, hay que decirlo como es. La verdad, había una señora que vendía quesadillas y nos llevaba, íbamos y nos decía, sí, pues coman, ¿no? O sea, hubo mucha solidaridad. Los trabajadores nunca estuvieron solos, siempre estuvieron arropados por trabajadores, por organizaciones políticas, vamos a decirlo así, porque en ese entonces había 2 posiciones que se fueron dando desde ahí hasta los paros cívicos nacionales, el primero y el segundo paro cívico nacional en este país. Pero no me voy a centrar en el asunto. Y además yo tengo una pregunta sumamente importante, y siempre lo he creído así, que estuvo bien que se hayan constituido en cooperativa, que hayan arrebatado al patrón, que hayan hecho a un lado a los charros sindicales, porque esa fue la primera parte, que muy fuerte, muy fuerte. Me platicaban los compañeros, ¿no? Y así estábamos diario en friega, y ya llegaron a un momento en años, no fue rápido, dilató la lucha por el arrebato, pues fue una lucha de clases desde adentro, porque la posición de los charros era, y los de la patronal prácticamente, ¿no? Hasta que de plano ya pues solicitaron ya al no poder, pues al no poder cumplir sus demandas el patrón, la patronal, pues se tuvo que usar o echar mano de matones, ¿no? Que finalmente mataron a un líder que yo me acuerdo que se llamaba Aniceto, Tecto, uno de ellos murió en la fábrica, lo mataron afuera. Los 2 trabajadores asesinados eran Jacobo García y Álvaro Hernández. A ellos sí, y decían que los acababan de asesinar. Bueno, estaba el estallamiento. Yo estuve ahí semanas, meses quizás, no me acuerdo, pero sí estuvimos mucho tiempo y nos hicimos con mucha familiaridad. Hola, ¿de dónde vienes? No, pues ya vengo aquí a quedar. Llevaba yo una cobija y una almohada porque no había dónde amarrada así. Y pues era la solidaridad de clase, véanlo así, porque era algo sumamente importante llegar y encontrarse a compañeros en lucha, ¿no? La pregunta clave es esta: se constituyen en cooperativa finalmente, y eso me dio una alegría inmensa.
Pero al platicar con muchos compañeros repartidores hoy, en estos últimos años, me encuentro que ellos dicen que no participan como cooperativistas. ¿Qué me tienes que decir? Es sumamente importante. Y la otra, finalmente, ¿cómo pueden ayudar al desarrollo de organización social y política en este país que tanta falta hace? Porque el outsourcing no se ha acabado, a pesar de que se fue decretado, eso no es cierto. La subcontratación que tanto daño nos hizo en esta, y la ocupación de empresas terceras, subcontratación y contratistas, se llenó el país de eso. Bueno, hasta el gobierno está llena de eso, aunque lo niegan, ¿no? Dice con tibieza, no, yo no. ¿Cómo no? Está lleno. Donde quiera que ustedes van. Yo he platicado con los compañeros de limpieza y todas son puras subcontratistas. Y ya no digamos las empresas. La barrida fuerte que le dieron al industrialismo, ¿no? Que desmantelaron la industria, desmantelan el campo. Y hoy me parece importante y es un baluarte Pascual. Pero ¿cómo sería la posibilidad de desarrollar organización social? Porque hay cientos en este valle, en el Estado de México y aquí, porque venimos en recorrido desde hace algunos años ya, con el compañero y un grupo de compañeros, viendo que hay mucha organización local, comunitaria, de carácter comunitaria fundamentalmente, ambientalistas, de mujeres nos hemos encontrado. O sea, es decir, los movimientos emergentes. La cara que descubrimos, ¿no?, en la insurgencia sindical, porque en ese momento sacan la ley López para desarticular el movimiento de la insurgencia sindical, y unos la aceptan y otros no la aceptan y se divide el movimiento, que hasta los paros cívicos se manifestó. Yo quiero saber de qué forma van a apoyar a los movimientos sociales, a los movimientos políticos que se pueden dar, pero sobre todo al movimiento social y comunitario, y al ambientalista, al de mujeres, al de indígenas, porque son identidades que surgen a partir de lo que señala el libro que traemos, Los Sacros, un camino obrero, y de otro anterior que traemos que se llama Pedro Barajas, un obrero organizado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Solamente si nos puede decir su nombre. José Alberto Hernández, autor de 2 libritos. Y el compañero se llama Jorge Martínez García. Perdón. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Sí. ¿Cintia? ¿O dejamos para otra ronda? Sí, yo también quiero decir algo, pero si quieres. Sí, yo también quería decir algo, pero si no, no. Pues es un gusto escucharte, Diego. Yo también te felicito. Mi pregunta va más en el sentido sobre el concepto del cooperativismo, porque como sabemos, tanto las cooperativas como las mutualidades surgen a finales del siglo XIX en México, pero ¿cómo es concebido las cooperativas en la década de los 80? Creo que pues la lucha de los trabajadores de Pascual pues marcan, o sea, es una lucha muy importante, tanto que yo la vinculo con la investigación que yo realicé sobre Tornel, porque van a seguir el mismo ejemplo de formar una cooperativa de llantas para bicicleta. Pero aparte, el otro aspecto que también identifico es que cómo las gerencias, cómo las empresas, pues van a resignificar el hecho de que los trabajadores tomen la fábrica, ¿no? En el caso de Armando Tornel, pues él, al saber que van a estar asesorados por el grupo, ¿no?, que también pues que se asesoraron también, que son del PMT, a los compañeros de la cooperativa, bueno, de Pascual, pues eso es lo que va a hacer que, en mi opinión, creo que la gerencia pues decide el despido de una cooperativa. La cooperativa ahora con los electricistas, Fénix, y quizás haya otros ejemplos. Gracias. Gracias.
Bueno, pues Diego, felicidades por el texto. Yo lo conocí, el texto antes de que, cuando se estaba comenzando esta investigación, conocí el texto. Yo tengo dos preguntas muy puntuales y que tienen que ver más bien con cuestiones más como de reflexión. Una tiene que ver ¿cómo ubicarías, y eso es algo que sería interesante que en el libro se subrayara tal vez, es cómo ubicar el estudio que tú estás haciendo en relación con toda la historiografía que hay sobre clases sociales en este momento? O sea, porque hay unas posiciones pues muy particulares en torno a qué pasa con las clases, si las clases se hacen, si las clases son unas invenciones o qué pasa con las clases sociales, ¿no? Y bueno, sí, reiterar que sí tienes que revisar ese punto donde uno dice, acá surgió la clase social, la conciencia de clase, y queda uno así como, casi le da esa parte. Y la otra pregunta tiene que ver más con algo que aparece en el texto y que a mí me parece que no sé si hay alguna reflexión a lo largo de la tesis, yo la estuve hojeando, pero no vi algo relacionado con el género también, porque sí hay claramente como una referencia a papeles constituidos dentro del momento. Entonces, ¿qué pasa con esas relaciones establecidas? Hay esa construcción también de roles dentro del movimiento, ¿no? Entonces, sí hay algo. No quiero extenderme más porque ya tienes muchas preguntas y luego te hago otras. No, al contrario, muchísimas gracias. Lo que me da un montón de gusto escuchar tantas reflexiones y preguntas que me ayudan un montón. Siempre pasa, ¿no? Digamos, con el tema de Pascual, yo creo que siempre surgen anécdotas, nueva información que agradezco muchísimo porque enriquece pues esta, digamos, investigación que está retomándose. Yo hice la tesis pues acabamos en 2016, después, como todo buen historiador, fui para atrás y estudié la Revolución Mexicana y huelgas, historia global, y ahora estoy retomándola, y la verdad es que esto es pues muy alentador y aparte muy fructífero para pensar salidas de cómo estructurar problemas actuales. Empiezo por las preguntas de Ricardo. Sobre la cohesión interna, empiezo con una anécdota que yo siempre veía a mi papá en los primeros años venir con un montón como de amigos. Yo decía, mi papá tiene un montón de amigos. Y eran los cooperativistas, yo nací en el 89, que andaban todo el tiempo juntos, parecían, pues sí, como hermanos. Iban a las comidas juntos, regresaban, tal. Y había digamos, pues sí, una hermandad muy importante que surgió de esos años y pervivió durante mucho tiempo. Y yo creo que tiene que ver con esto que decimos conciencia de clase conceptualmente, digamos, presentarlo de una manera política, social, ¿no? De estudio que nos interesa, pero tiene que ver con que se hicieron uña y mugre los trabajadores que habían vivido pues, cosas súper fuertes, ¿no? Y yo creo que ahí está pues, el núcleo de la investigación, y lo que tenemos que hacer nosotros como historiadores, como cientistas sociales, es irlo desgranando, ¿no? Lo que decía David ahora me viene a la mente, las críticas sobre el concepto de experiencia, ¿no? Perry Anderson, por ejemplo, en sus estudios sobre la historia social y, digamos, los ajustes de cuentas con Thompson, dice, bueno, es que Thompson a veces desplaza como la caja negra del concepto de conciencia de clase al de experiencia. No sabemos muy bien qué es, y es como una cosa empírica que uno acomoda como quiere y como los datos le van dando, ¿no? Bueno, yo aquí intenté meter esto de experiencia en tres sentidos, ¿no? Que es más sociológico, la experiencia de subordinación, de antagonismo y de autonomía, más sociológico, y pues justo por eso tenían que ver estos momentos como muy establecidos de la periodización, que más bien son las etapas de las huelgas, de la huelga, no tanto las etapas de la conciencia de clase. No es que, digamos, en la conciencia de clase en Pascual, en los trabajadores de Pascual, tiene un núcleo importante en ese mayo de 1982. Ahí se construye para mí el antagonismo fuerte con el patrón, y después se irá desarrollando de distintas maneras, con otros componentes que tiene la conciencia de clase, pero eso no significa que no haya existido antes o después, ¿no? Las condiciones de trabajo cambian muchísimo. Yo, por ejemplo, en las entrevistas, una serie
reflexiones que coincidieron entre varios trabajadores era que ahora tenían un comedor, por ejemplo, ¿no? Y en el comedor no les cobraban y había comida de calidad y podían comer lo que ellos quisieran en la cooperativa, ¿no? Y era como un contraste muy grande, muy sentido para ellos de cómo era en la Pascual privada. Y así mejoraron un montón de cosas. Digamos, mi investigación, la tesis y el libro, tal vez que extienda un poco más, llega hasta 86, hasta cómo empiezan a, digamos, echar a andar la cooperativa. Los primeros meses los salarios eran iguales y después se ven en la tarea complicada de hacer un escalafón de salarios, por ejemplo, ¿no? Que ahorita viene con otras preguntas que hacían por allá David y Ulises. Se abatió el analfabetismo que existía en la Pascual privada, donde había el promedio de escolaridad, hay documentos sobre la Comisión de Educación de la Cooperativa, era en promedio de quinto año de primaria. Se abatió ese analfabetismo, que era una manera de control también del patrón, ¿no? Obreros poco calificados, los traía de varias partes del país, de tal manera que tenía comunidades de gente de Veracruz, de gente de Michoacán, y eso hacía que los pusiera a pelear con prejuicios, ¿no? De cómo eran de una u otra parte, ¿no? Lo cual hace más loable pues esta cohesión, esta conciencia de clase de la que estamos hablando. Ivana me preguntaba sobre el yo, ¿no? Y si me he pensado como hijo de la cooperativa dentro de la narrativa. Una de las cosas que me di cuenta al revisar el texto es que estaba escrito en tercera persona. Yo desde hace ya un tiempo opté por siempre escribir en primera persona, pero en ese momento no. Y tiene que ver con estas reflexiones de Traverso como de Clio ante el espejo, ¿no? Y como lo vemos, pues yo tengo muchísimos recuerdos, mi infancia transcurrió, digamos, en esa cooperativa, y sí estaría bueno pensarlo, ¿no? Me tomaría unas cuantas sesiones de psicoanálisis y de terapia, pero yo creo que no estaría mal meter o incluirme en esa narrativa como actor, ¿no? Sobre el 1 de mayo, Ulises, y pues sí, este trascendido de la prensa luego bastante amarillista, ¿no? Yo creo que salió en el grupo de los soles de México y todos estos, que por ejemplo cuando es la represión a la cooperativa, tienen pues unas notas típicas del Priato, ¿no? Los asesores del PMT son cubanos y guatemaltecos que vienen a transgredir el orden, a lebrestar a los buenos trabajadores mexicanos, ¿no? Y yo creo que la del 1 de mayo, como hipótesis, habría que estudiarlo bien, tiene que ver con que en Pascual había mucha legitimidad, o sea que 3 años las rebatingas por quien encabezaba las marchas del 1 de mayo no eran sencillas, y que por 3 años la hayan encabezado habla de una cierta legitimidad, y yo creo que esos trascendidos tenían que ver con intentar pues un poco deslegitimarlos, ¿no? Ellos podían ir a hablar a una de las asambleas del charrismo sindical, de la CROC, de la CTM, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esa parte, habrá que indagar, y bueno, tú eres ahí el que está investigando desde el 1 de mayo, si quieres ahí luego podemos intercambiar materiales y todo. Lo de Daniel es buenísimo porque es como de historia social clásica, ¿no? Y que le puede dar como mucho color y muchas explicaciones que a veces al intentar hacer una como narrativa y una explicación más interna de lo que pasaba entre los trabajadores se olvida, ¿no? Yo también creo que los conceptos se desbordan. Lo interesante es ver cómo los podemos, pues sí, atrapar por un momento al menos. Lo de las mujeres es clave y también tiene que ver con lo de Mayo. Sí habrá que dedicar, aunque viene, digamos, en varios momentos en la investigación, en la tesis, pues habrá que darle un peso y un apartado específico porque hay distintos momentos, ¿no? Desde considerar que no había trabajadoras al interno, la constitución de estos comités, y después muchas de estas mujeres entran a trabajar a Pascual, y también ahí creo que hay un tema interesante de ver cuál es esa relación que se constituye al interior de la cooperativa ya, ¿no? Y lo de los niños también, bueno, ahí un poco la experiencia propia podría servir, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la Fundación Cultural que mencionaba Iliana,
hacían concursos de pintura cada año, ¿no? De los hijos de los trabajadores, y tú mandabas tu cartulina y había premios y todo, ¿no? Había festivales el 31 de mayo recordando los eventos, Navidad, ¿no? Había todo, digamos, había pues sí el desarrollo de una comunidad que se había creado, ¿no? Y estaría muy padre. Habría que pensar cuáles son los elementos también para captar eso, ¿no? A lo mejor entrevistar a los que fueron hijos de la cooperativa, como yo, no sé, pero creo que es muy interesante pensarlo, y en la ciudad lo mismo, ¿no? O sea, esto que les decía, que el rápido éxito comercial de Pascual tiene que ver también con que se identificaba con la ciudad, porque habían estado boteando en el metro, en los camiones, en los mercados, y era un producto que era muy, pues la propia publicidad que había hecho la Pascual privada, pues todo el mundo la conocía, refería, era distinto a empresas, no sé, a una fundidora, una empresa de tornillos, ¿no? Que es más difícil como apropiarte de ese sentido que una refresquera, ¿no? Y eso les favoreció mucho en la huelga. Y sobre los trabajos, lo del catador de agua sí es muy interesante porque hay calidades de agua, ¿no? Por la sal y todo esto, pero es un oficio, ¿no? Pues, ya ahora hay mecanismos modernos para captarlo, pero lo que fue más interesante es que muchos de los trabajadores de confianza se fueron pues con el patrón, y cuando regresan no tenían las fórmulas para hacer los jugos. Eso lo cuenta muy bonito Taibo en su crónica, ¿no? Que es uno de sus últimos capítulos, que dice, bueno, hay 16 sabores, y esos sabores los reconstruyeron a partir de los trabajadores y de cómo veían que le echaba tantito de aquí, tantito de allá, y ellos les llamaban como los tepacheros, ¿no? Entonces eran los que hacían los jugos, y los fueron reconstruyendo pues hasta llegar a fórmulas que son las que conocemos. No sé cómo sabrían los jugos de la Pascual privada, pero yo siento que estos están más buenos. Lo de las condiciones de trabajo, riesgos profesionales, salud, yo concuerdo completamente contigo, ¿no? En que hubo una suerte de mimetización con sus condiciones de trabajo. Es muy claro que hay, digamos, otro tipo de condiciones en Pascual privada, ¿no? O sea, se reducen los accidentes industriales, hay indemnizaciones, llegan a tener en algún momento seguros de vida privados los trabajadores. O sea, hay un cambio, ¿no? Muy, muy grande, y eso lo consideraban mucho en las entrevistas. Se abate el analfabetismo, eso ya lo había dicho. La influencia del PMT que me preguntaba Alejandro, pues yo creo que es crucial. Aparte de la labor legal, había una labor de estrategia política. O sea, Vallejo era el que dictaba y ahí hay siempre una tensión, ¿no? Entre lo que hace la base trabajadora y lo que indican los asesores, ¿no? Hubo también tensiones complicadas cuando finaliza la huelga por el tipo de financiamiento o el pago que hubo, si se querían, pero era tal, digamos, la cohesión, que los trabajadores les ofrecen a los asesores sumarse como socios de la cooperativa, ¿no? Y trabajar ahí. No lo quieren, ¿no? Pero sí era muy importante en cuanto a la estrategia política, y bueno, algo que digo en el texto es la contraparte era Fidel Velázquez, ¿no? Entonces, pues el movimiento ferrocarrilero democrático del 58-59 había sido derrotado en este hito que decía Daniela, y acá logran, digamos, ganarle la partida a Vallejo, y es algo de lo que él estaba muy contento, y tenía como esta cosa que dice Raúl Pedraza, uno de los miembros del PMT, pues que era como medio paranoico, ¿no? De todo nos están siguiendo, tal, porque pues Vallejo venía de la experiencia ferrocarrilera y de la represión tan fuerte que le significó estar años en la cárcel, ¿no? Medio loco, ¿no? Ese dato no lo dijeron, pero a mí me decían que jugaba mucho dominó en los paros, ¿no? Y en el campamento de huelga, y que se enojaba si uno no salía con la mula de 6. Lo de David, bueno, un poco ya dije lo de la experiencia, ¿no? Y estas críticas que hay, yo creo que hay que también leerlas en ese marco de la historia social,
y no ver a Thompson como panacea. Yo creo que hay de acuerdo al tema, ¿no? Hay que ajustar el traje al tema y no al revés la realidad al traje teórico, ¿no? Sobre hasta dónde llegaba la conciencia de clase, ¿no? Tú marcabas como en extensión. Yo creo que eran comunidades y habría que pensarlo así, no tanto como los trabajadores, sino las familias, los niños, todo esto que se decía que irradiaban prácticas sociales de la clase trabajadora, que creo que eso sí es muy thompsoniano. Y otro, que es la pregunta interesante, ¿hasta dónde llega, no? Y ahí lo conecto con la pregunta del compañero. Bueno, es que esa es la paradoja en una cooperativa. Cuando una cooperativa se funda, el éxito comercial tiene que ver también con crecer, con tener trabajadores. Hoy Pascual, por ejemplo, tiene trabajadores subcontratados, ¿no? Por outsourcing. Entonces, ahí es bien complicado y es una cuestión también generacional. O sea, la mayoría de socios fundadores pues ya están muy grandes, retirados, muchos han fallecido, ¿no? En la pandemia hubo varios, lo cual me alegra muchísimo poderlos haber entrevistado antes, pero no es una cosa en un solo sentido, ¿no? Puede tener, digamos, sus cambios. La conciencia de clase en última instancia es una subjetividad política que está todo el tiempo alterándose de acuerdo a los contextos, a los influjos, a las vivencias y a las experiencias, y no es, digamos, tal vez habría que pensar si no se ha constituido también una conciencia empresarial en los últimos años, pero bueno, eso amerita una investigación aparte, ¿no? Sí. Apuesta por lo narrativo, Liliana, sin duda, con una atención yo creo que hay muy buenas crónicas, no quiero hacer otra crónica, sino cómo lo voy combinando, le decía a Iván ahora, cómo lo voy combinando con ciertos conceptos y ciertas cosas explicativas del oficio del historiador, pero sí, sin duda tendrá que tener un buen ritmo ese libro. Lo de la periodización es un poco lo mismo, ¿no? Me refería a los antagonismos fundamentales o más destacados en cada uno de los momentos. Y el archivo de la palabra, yo todas mis entrevistas se las doné al INERM, que están haciendo un archivo de la palabra y ahí están. Les pregunté a los trabajadores, a la fundación, oigan, hacemos un libro y hacemos pues un libro como de las entrevistas y otro de la historia, y me dijo, no, va a estar muy largo, mejor solo uno. Y pues las entrevistas está padre que se escuchen, no transcritas porque son más engorrosas. Y hay una cosa pues muy bonita que es la familiaridad que yo ya tenía con ciertos trabajadores porque me conocían de hacía mucho tiempo o ubicaban a mi familia, etcétera. Entonces ahí creo que es una cosa que es un documento que vale la pena que se preserve, y pues lo tiene el INERM y se las entregué para que esas 15, 16 entrevistas que hice las pueda escuchar quien quiera, ¿no? Que es mi idea con los archivos. Sin duda, los trabajadores de Pascual nunca estuvieron solos. Ahora estoy trabajando en un texto sobre la insurgencia sindical y Pascual y todas estas, digamos, componentes, pequeñas historias de solidaridad que fueron definitivas, pues son padrísimas, ¿no? O sea, me gustaría entrevistar a tu papá, Carlos, sería súper bueno poder estar, digamos, actualizar esa solidaridad, porque a veces tiende a desvanecerse y solo quedar en la memoria, ¿no? Y creo que ahí vale la pena ver que lo de Pascual fue en el 82-85, ya era los últimos añitos de la insurgencia sindical, es el momento pues, de llegada del neoliberalismo, y creo que también la apuesta de un montón de sindicatos, de organizaciones, era, bueno, aquí van nuestras fichas, porque había muchas luchas que habían sido derrotadas previamente, y también veo otras que no tienen tanto foco, como esta cooperativa Jacarandas, que tú me dices que es importantísimo pues ver que había compartición de experiencias ahí, ¿no? Y yo creo que eso está bien padre, y luego a ver si lo platicamos. Es bien interesante la solidaridad, porque va en un sentido y en otro, ¿no? Después de que la cooperativa se constituye, pues lo que empieza a pasar es que bueno, los del PC, PSUM, bastante más organizados, lo vendían y así se solidarizaban, pero después empezó a haber un montón de organizaciones que empezaron a pedir solidaridad, ¿no? Y Pascual tenía unas listas que ahí yo todavía tengo y que me van a servir para este capítulo, de todas las donaciones que hacían
hasta llegar, ahora mis papás se mudaron hace poco y yo me infarté porque mi papá, sacando los papeles viejos, rompió una carta que demandan al Consejo de Administración de la cooperativa, Marcos y el STDN, agradeciendo en los encuentros intergalácticos que les hayan mandado Boeing, que no usaron en los encuentros, sino que lo vendieron y ayudaron para financiar el templete y todo esto. Pero bueno, ya la restauramos, les vamos a traer aquí una copia al CEMOS para que la tengan. Y creo que habrá que reconstituir. Sí, no, yo lo quería matar, pero ya sacó todo así por kilo. Pero ahí están esas historias y vale la pena, yo creo, recuperarlas, documentarlas, tener el archivo de las insurgencias sindicales. Ya casi con esto acabo. Creo que es fundamental porque es un archivo vivo que son a veces muchos volantes, testimonios orales, y la verdad es que los compañeros ya se nos están yendo. Entonces tenemos que hacer, entre todos los que nos interesa estos temas, pues un esfuerzo como de campaña de vamos a recaudar y hacemos unas jornadas, entrevistamos, que vengan a dejar papeles. ¿Tu papá qué edad tiene? No, mi papá era de los más jóvenes en época, tiene 65, 66. Sí, pues, y ya había muchos más grandes, ¿no? Sí. Entonces, pero digamos de Pascual y de todas las luchas que hubo en esa época, que hubo un montón, que Pascual es de las más documentadas porque ganó, pero hay otras que yo creo que valdría la pena ponernos a militar esas condiciones de memoria, ¿no? Bueno, un poco la idea general de la insurgencia sindical es esto. Acabo con lo de Cintia y Mario. El concepto de cooperativismo en los 80, para este texto de la insurgencia sindical que estoy haciendo, me fui a los informes de fomento cooperativo que tenían pues el gobierno, y así informes anuales, y su concepto de cooperativismo es toda organización entre privados que ayude al desarrollo del país, ¿no? Y entonces ahí contabilizaban alrededor de 3.200, 3.500 cooperativas, muchas cooperativas pesqueras, ¿no? Cooperativas de ahorro, metían de todo junto, pero pues ahí la división fundamental para mí, y creo que Pascual acentúa, no es la primera, había otras experiencias, pero es pues las cooperativas, digamos, que están afiliadas a la CNOP, al régimen, y las cooperativas independientes. Y ahí, bueno, pues hay una línea que estamos reconstruyendo, que tiene que ver con Tornel, con Euskadi, ¿no? Yo no sabía de esta cooperativa, pero se agrega de la cooperativa Jacarandas, y ahí pues como la dificultad es, bueno, y cómo perduran sin que pierdan conciencia de clase, pero que tengan éxito económico en un mercado tan competido como, por ejemplo, de las bebidas, los refrescos, ¿no? Ahí hay una pregunta interesante más para estudios actuales, ¿no? Entonces, pues creo que primero hay que conocer las experiencias y luego ya veremos cómo poder ayudarlas. Una intuición es que tendrán que estar cerca de los movimientos sociales, como decía el compañero. Y lo de Mario, la ubicación en la historiografía, pues yo creo que tendríamos que hacer una historia social amplia. Lo veníamos platicando con Ivana cuando veníamos de camino, en donde se inserte la historia del trabajo y donde se inserten estas experiencias, ¿no? Porque también hay una tentación de la épica, ¿no? Que es una tentación que siempre tenemos y que más con ejemplos como el de Pascual, pero hay que, digamos, intentar ponerlos en contextos más amplios, donde hay más actores, donde el concepto de clase se complejiza y no son solo los trabajadores de Mono Azul, sino sus familias, los trabajadores ambulantes, la ciudad, el Estado, las otras organizaciones, las organizaciones de izquierda, para poder zanjar estos debates historiográficos que creo que tienen que ser zanjados también con investigaciones empíricas, ¿no? Y bueno, lo del género ya lo decía incluidísimo. Creo que es poco reconocido este tipo de experiencias en la segunda ola del feminismo, este feminismo más, digamos, de clase trabajadora. Yo lo voy a explorar porque no soy especialista en nada, pero habrá que incluirlo en todo caso. Gracias. Espero haber abarcado todo. Diego, muchas gracias. Pues
Pues muchas gracias por las respuestas. Sí, tenías una cantidad de preguntas, pero bueno, ahí corriste y trataste de responder lo más ampliamente posible, pero pues habrá otros momentos para continuar el diálogo sobre un texto pues muy interesante que generó muchas inquietudes. Pues yo quisiera agradecer a nombre propio y a nombre de la UAM también al CEMOS, en especial a Víctor Hugo Pacheco y a Miguel Gorostieta y a todo el equipo que está acá apoyando este seminario. Muchas gracias, porque sin ustedes esto no sería posible. Comentarles que vamos a tener un mes de receso en el seminario por este asunto este calor está intenso y viene el mes de julio para las vacaciones en agosto, y reiniciaremos con alguien que está acá también asistiendo el día de hoy, Francisco Javier Beltrán Abarca, que va a presentar un texto sobre otro ámbito del trabajo que pues ha irrumpido en los últimos tiempos en la historiografía y que también tiene un peso importante en la organización en este momento, ¿no? Que es el servicio doméstico y sus trabajadores urbanos en el siglo XIX, estructuras, cambios y continuidades. ¿Es qué día, Miguel? Me acuerdo, es 13. ¿Cuánto? 3 de agosto. El 3 de agosto, igual aquí a las 5 de la tarde en el CEMOS. De otro lado, vamos a las personas que están asistiendo. Nos gustaría conocerlas y conocerlos un poco más. Les queremos enviar un formulario para conocer cuáles son sus intereses de investigación o sus intereses de conocimiento, para conocer quiénes están viniendo a estas sesiones para los organizadores. Creo que es muy importante saber quiénes son ustedes, más allá de tenerlos como asistentes. Entonces, si nos ayudaran respondiendo este formulario, sería de gran utilidad. Por favor, se lo enviaremos en estos días. Y pues solamente para finalizar, están acá justamente los compañeros Jorge Martínez García y José Alberto Hernández Ríos. Yo les acabo de comprar el libro, ellos van a tener una presentación muy pronto. Les vamos a dar la palabra para que les hagan la invitación a este evento que ya será muy pronto, creo que es el 6 de julio, si no estoy mal, su presentación. Ya lo comentan ustedes. Sí tienen una presentación pronta, ya tuvieron una, y por acá están también los libros. Y tienen el otro libro que ahora lo comentaba también el compañero, Pedro Barajas, un obrero organizado de 1950 a 1972. El otro libro es Los Acros, un camino obrero, que habla sobre la experiencia justamente de la organización de el sindicato en esta empresa Acros, muy conocida por electrodomésticos en México. Sí, compañeros. Sí. No, es que necesitamos para que quede grabado y para que... Yo voy a pasar el minuto muy rápidamente, yo creo que ya es hora de retirarse, por lo que veo. Muy rápidamente, estamos presentando, es una reseña de 17 años del sindicato de Acros. El sindicato de Acros era el sindicato que componían los trabajadores de la fábrica Aceros Esmaltados Acros, que hacen precisamente los electrodomésticos Acros. Son del 1970 a 1987, aunque también hay otro libro que editamos que abarca otro periodo, que es del compañero Pedro Barajas, un obrero organizado. ¿Por qué considero que es importante que lo pudieran conocer? Porque el libro trata de explicar, a partir de las vivencias de los trabajadores, de las entrevistas que se hicieron. Yo fui trabajador de Acros, ya soy un trabajador jubilado, 72 años, pero estuve trabajando en Acros. Después trabajé en una filial de Teléfonos de México porque fui despedido de Acros. ¿Por qué es importante? Decimos nosotros en la contraportada, es una historia poco conocida, la de los Acros, y es un contingente de trabajadores. Éramos aproximadamente de 1,000 a 1,200 trabajadores, hubo variaciones,
Pero desde 1960 que se da la independencia del sindicato, el sindicato estatal, viene todo un periodo en donde los trabajadores brincan más allá de la participación en el sindicato y tratan de construir un movimiento que se llamó el Movimiento de Independencia Sindical, en donde surgen sindicatos como el de Euskadi, como Sanatorio Español, Ferretera Mexicana, luchas como la de Laminadora Kramerman, los de Sanitarios El Águila, una serie de luchas que se dan en esos años, y también busca crear una organización de carácter político de clase a través del Frente Obrero Comunista. El Frente Obrero Comunista se presenta, se dirige el movimiento de independencia sindical, es uno de los contingentes obreros, de los pocos contingentes obreros que marchan con los estudiantes del 68. Entonces, me parece que esa etapa es importante, que es la primera etapa. Y después viene la oleada que estamos hablando del sindicalismo independiente, en donde el sindicato de Acros vuelve a participar. Tiene un periodo oscuro en donde se charrifica la dirección, a pesar de ser sindicato independiente, de casi 6 años. Sin embargo, se supera esa situación y se empieza a construir una estructura importante paralela a la situación del propio sindicato. Nosotros decimos, en el primer capítulo planteamos la lucha que se da interna entre los trabajadores. ¿Por qué se da esa lucha? Porque hay diferentes visiones. Y entonces unos hablan de ir más allá del sindicato y otros dicen, no, nada más aquí, además, pues aquí estamos muy bien porque habían charrificado En un segundo capítulo planteamos la construcción de esa estructura, la construcción y la salida del sindicato hacia afuera. Los compañeros de Pascual en el paro cívico estuvieron presentes con nosotros. Siempre estuvo un contingente de Pascual allá con nosotros en los paros cívicos. El primer paro cívico, que fue una respuesta de clase del pueblo mexicano hacia la política del gobierno, nos costó muy caro. Nos costó el despido de todos los compañeros del comité ejecutivo y una gran represión que se vino. En el segundo paro cívico tuvimos el secuestro de algunos compañeros. Sin embargo, se resistió hasta que al final la fábrica termina en el 86-87, ¿no? 87. Sí, entonces, me parece que es interesante, y les voy a confesar, es un esfuerzo importante que tenemos de manera conjunta con unos compañeros del sector educativo allá en Ecatepec. Y tienen un esfuerzo editorial, nos lo editaron, nos ayudaron, bueno, para que saliera más o menos económico, ¿no? Que no nos saliera tan caro. Hay varios errores. Un error que van a ver es en donde se señala lo de los paros cívicos. Ahí señalamos, está señalado 85-86, pero realmente posteriormente se señala que fueron 83, 84, o sea, es una situación. Pero creo que el libro, por la historia que está manejando, por lo que representa y que además lo poco conocido es, vale la pena que lo lean. Si nos permiten, los compañeros de ahí de San Juanico nos hicieron la invitación y nos decían que podíamos venir a hacer una presentación. Bueno, pues sí, se nos... Ahí se crea la primera organización clasista que enfrenta al Estado en este país. Y por eso, no sé si se acuerdan que les dije, llegábamos pero no teníamos nombre, ni rostro inclusive. Hoy nos podemos presentar, pero realmente en esos momentos no teníamos rostro, ni teníamos logotipos, ni teníamos nada, porque estábamos enfrentando una lucha de clases contra la política antipopular de esos gobiernos, desde Echeverría, pasando por José López Portillo y terminando con Miguel de la Madrid Hurtado, que es cuando inicia el desarrollo de la política neoliberal que dice Obrador.
Y todas las identidades creadas a partir, hasta el último paro cívico, que es el 4 de junio de 1900, el 5 de junio, perdón, del 84, se crean otras identidades. Por eso la pregunta le hacía al compañero. Surge la ley, la LOPE, que es donde se inician a darle legalidad a las organizaciones políticas. Y ahí es donde se apunta el PSUM, el PMT, el PRT, se registran. No los querían reconocer, inclusive, muchos de esos partidos. Y de ahí se crean identidades nuevas. ¿Cuáles? El de mujeres. Bueno, doña Rosario la impulsamos como candidata a la presidencia, 1982, ¿verdad? Y es emblemática ella es legendaria en este país, Rosario Ibarra de Piedra. Y además se crea la otra organización de clase que es poco conocida, la Unión de Trabajadores del Valle de México, que coordina a las coordinadoras de Catepec, a la histórica coordinadora obrera de Catepec, que muy poco a veces se conoce de ella, la coordinadora de Naucalpan, que coordinaba todas las huelgas y conflictos de esa época, y que después se viene la desindustrialización y tenemos un país devastado desde los 80s hasta hoy. No hay industria, la industria fue llevada por fuera, e inclusive no hay seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque Banrural, desaparece en Banrural, Conasupo y varias entidades crediticias. En la industria pues quedaron pocas realmente, pero así estamos. Esta historia es poca conocida, es una primicia. Realmente esta es la primera edición, con todos los errores que pueda tener, los vamos a corregir en la segunda, pero vale la pena esta primera edición. Ya nos están hablando de una editorial para darnos cobertura amplia, pero todavía nos vamos con pies de plomo porque no sabemos el destino. Lo importante es que la conozcan los mexicanos, porque los movimientos actuales ambientalistas, de organizaciones no gubernamentales, las ONGs, las organizaciones indígenas, el indigenismo también es creado a partir de esto. Inclusive el propio movimiento chiapaneco, ¿no? Y todos ellos fueron creados a partir de esto. Por ahí en una pequeña historia lo menciona Marcos, ¿no? Pero así están las cosas. Por eso tiene validez, este es un documento que va a quedar en la historia de este país. Es poco conocido este preámbulo, donde el pueblo, la clase obrera, enarbola y va adelante con todo el pueblo, a un paro cívico, a dos, al primero del 18 de octubre del 83 y al segundo paro del 5 de junio del 84, y hasta ahí. De allá para acá no se conoce más que el nacionalismo revolucionario que hoy tenemos. Gracias. Muchas gracias de nuevo al profesor Ricardo por estar acá el día de hoy, a Ricardo Gamboa y a Diego Bautista, y pues las esperamos el 3 de agosto por acá para continuar con nuestro seminario. Muchas gracias, buena tarde.